En este segundo ejemplo, lo que vamos a ver es también un modelo bastante pequeñito de una granja, eh, pero lo particular, ¿cierto? Son aquí las restricciones, que también son un tipo de restricciones que muchas veces aparecen en los distintos problemas de programación lineal. En este caso, ¿cierto? Se trata de una granja que se llama Ozark Farms, que consume diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento especial, el cual es una mezcla de maíz y soya con las siguientes composiciones. Y ahí lo que tenemos, ¿cierto? Es digamos, la composición de maíz y soya, pero en particular a dos nutrientes que son, digamos, lo que a mí me interesa que mi mezcla final contenga, proteína y fibra. Aquí en esta tabla, ¿cierto? Podemos observar cuánta proteína y fibra yo tengo por cada libra de forraje de cada uno de los dos tipos. Por ejemplo, una libra, ¿cierto? Es como un kilogramo, es una unidad, ¿cierto? De peso. Y en el caso del maíz, por ejemplo, de esa libra de forraje total, 9, digamos 0,09% podemos verlo, ¿cierto? O 0,09 libras, ¿cierto? Son de proteína. Y en el caso de fibra, 0,02 libras de esa libra completa de maíz son solamente fibra. También lo podemos ver como porcentual, ¿cierto? Porque al ser la referencia una libra, también, ¿cierto? Esto lo podría considerar yo como porcentaje. Y también tenemos el costo por libra de tanto el maíz como de la soya. Tenemos los datos también de soya, ¿cierto? De cuánto de su peso total corresponde solo a proteína y solamente a fibra, ¿cierto? 0,60 y 0,06 en el caso de la fibra, ¿cierto? Para la soya. ¿Cuál es aquí nuestra restricción? Por una parte, sabemos que necesitamos 800 al día, pero, ¿cierto? No nos sirve cualquier mezcla, sino que nos sirve una mezcla que en este caso queda, digamos, regulada por esta otra restricción que tengo abajo, que dice las necesidades dietéticas del alimento especial son un mínimo de 30% proteína y un máximo de 5% de fibra. Quiere decir que tengo que asegurar que la cantidad de maíz y soya que yo ocupe, que en total, ¿cierto? Sumo todo el maíz que ocupo y toda la soya que ocupo, al menos, ¿cierto? Debe superar las 800 libras. Esa es una cosa. Pero la combinación debe ser tal que de esas 800 libras, ¿cierto? Un 30% sea proteína y un 5% sea de fibra, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Acá dice que el objetivo es determinar la mezcla diaria de alimento a un costo mínimo. Esta palabrita, ¿cierto? Mínimo, ya me está diciendo, ¿cierto? Que yo tengo que hacer una minimización del problema. Entonces, primera cosa, ¿cierto? Que habíamos visto que hay que identificar si es máximo o mínimo. Ya sabemos que es un mínimo. Y también tenemos que identificar cuáles son las variables de decisión que yo necesito. Qué es lo que tengo que determinar como número. Y en este caso, ¿cierto? Es cuánto maíz y cuánta soya voy a ocupar para lograr, por una parte, que tenga por lo menos 800 libras y que esa mezcla, ¿cierto? Me permita lograr también los porcentajes de proteína y de fibra que yo quiero en el producto final. Entonces, podemos inmediatamente decir que la función objetivo es minimizar, ¿cierto? Z, nosotros siempre lo llamamos Z, y lo podemos hacer como 0,30 x1 más 0,90 x2, ¿cierto? Considerando que x1 va a ser la, digamos, cantidad de maíz en libras en la mezcla final. Y x2 obviamente es lo mismo, es la cantidad, pero en este caso de soya en libras en la mezcla final, ¿cierto? Con eso yo ahora tengo que pensar, ¿cierto? En las restricciones, como, ¿cierto? A través de esto yo regulo las restricciones que aquí me están indicando. De partida, la primera, ¿cierto? O sea, consume diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento, ¿cierto? Aquí tengo que la cantidad diaria de alimento debe ser al menos 800 libras, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? Es simplemente x1 más x2
tiene que ser mayor o igual a 800. No hay aquí que considerar particularmente la composición ni de proteína, ni de fibra, maíz, soya en particular, ¿cierto? Porque es el forraje total, es simplemente la suma de los dos elementos la que debe ser 800 libras. Ahora, en particular, sí, yo tengo que ir a ver cómo lo logro para que los porcentajes de fibra y proteína de la mezcla final, ¿cierto?, se respeten, que son los que están acá. Entonces tengo en ese sentido dos restricciones más. Una que tiene que ver con la fibra y otra que tiene que ver con la proteína. ¿Cierto? Vamos a hacerlo proteína, porque está primero, ¿cierto? La proteína indica en el problema, lo vamos a hacer primero. Pero las dos restricciones son muy similares, ¿cierto? Una cosa que me dicen es que el 30% de la mezcla final debe ser de proteína. Y eso yo lo represento diciendo que un 0.3 de x1 más x2, ¿cierto? Va a ser cuánta proteína hay en la mezcla final, porque x1 y x2 por sí solos son la cantidad total de alimento. Y de esa cantidad total de alimento, ¿cierto?, el 30% debe corresponder a fibra. Pero esto es una parte de la ecuación. Aquí lo que me falta es la otra lado, que es el que me debe asegurar que a partir de los porcentajes, ¿cierto?, individuales de maíz y de soya con respecto a la proteína, me logren, ¿cierto?, la proteína final del alimento. Por ejemplo, en el caso del maíz, ¿cierto?, mi maíz es x1. Si yo digo 0.09 por x1, lo que estoy diciendo, ¿cierto?, es el número 0.09 por x1 es la cantidad de proteína que está aportando el maíz que yo empleo. Y eso obviamente es parte del 30% final, ¿cierto?, que yo necesito. Entonces, esa expresión a mí que me permite 0.09 por x1, sumar la proteína, digamos, del maíz a la mezcla total. Y lo mismo tengo que hacer con la proteína que viene de la soya. Pero la soya tiene más, ¿cierto? Entonces 0.6 por x2. Y esta cantidad, ¿cierto? Esta suma de las proteínas parciales de cada uno de los alimentos me da la proteína total. Y eso es lo que debe ser por lo menos, ¿cierto?, el 30% del producto total. Como me piden un mínimo de, yo en este caso, ¿cierto?, digo que debe ser mayor o igual. La suma de las proteínas individuales de los productos debe ser mayor o igual a la proteína total, que es en realidad el 30% del peso completo de ambos productos. La fibra sigue exactamente la misma lógica, pero lo tengo que hacer con los porcentajes que me indica para la fibra. 0.02 x1 más 0.06 x2, que son ciertos estos porcentajes de acá arriba. 0.02 para el maíz, 0.06 para la soya. Esas cantidades multiplicadas por el total de maíz y soya que yo ocupo me resulta, ¿cierto?, en la cantidad que necesito referencia. Ahora, en este caso el 5% de la fibra, estamos hablando de un máximo. Entonces esta suma es en realidad un límite superior a diferencia del anterior. Entonces es menor o igual a 0.05 para que me dé el 5% de x1 más x2. Y así tengo, ¿cierto?, la otra restricción que me regula la fibra que yo empleo. Entonces tengo una restricción de la cantidad diaria de alimento completa, una que tiene que ver con la proteína, otra que tiene que ver con la fibra, y tengo también, ¿cierto?, mi función objetivo general, que es minimizar cero. A esto hay que sumarle, ¿cierto?, por, digamos, el hecho de que aquí una y x deben ser mayor o iguales. Vamos a escribir el modelo completo, obviamente seleccionando acá arriba lo que necesito. El modelo completo es minimizar eso, sujeto a la cantidad total mínima que debo completar de alimento, la restricción que me regula la composición, ¿cierto?, necesaria mínima de proteína, y la restricción que me regula la cantidad máxima de fibra que puede tener mi producto final.
y aquí es donde agrego, ¿cierto? X1, X2, ¿cierto? Mayor o igual a 0. Y eso es, digamos, nuestro modelo de programación lineal en este caso. Minimizar, ¿cierto? Con 3 restricciones, además, ¿cierto? De las restricciones lógicas, ¿cierto? De que sean mayores o iguales a 0.